La Metamorfosis de Don Franz Kafka, obra de dominio público adaptada al formato audiolibro. Esa mañana, Gregorio Samsa abrió los ojos sintiendo que algo andaba terriblemente mal con su cuerpo. Quiso darse la vuelta para seguir durmiendo 5 minutos más, como siempre, pero no pudo. En vez de su brazo, vio una pata flaca, dura, que se movía sola. Trató de girar la cabeza y se dio cuenta de que estaba echado sobre un caparazón duro, como si su espalda se hubiese vuelto coraza. Ante sus ojos se agitaban un montón de patitas, delgadas, nerviosas, que no obedecían del todo lo que él quería. Por un rato pensó que estaba soñando feo. Miró alrededor, su cuarto era el de siempre. Las paredes, la ventana con el cielo nublado, el muestrario de tela sobre la mesa, la estampa de una mujer elegante colgada en la pared, todo normal. Lo único que no cuadraba era él. ¿Qué me ha pasado?, pensó, sintiendo que el corazón, o lo que fuera que tenía ahora, le latía más rápido. Se quiso calmar a la manera de siempre. Ya, tranquilo, descansa un ratito más y luego te levantas para ir a la chamba. Porque Gregorio era viajante de comercio, de esos que pasan la vida de tren en tren, de hotel barato en hotel barato, con la maleta llena de muestras y la cabeza llena de metas de ventas. Y la verdad estaba harto, vivía cansado, comía mal, nunca hacía amigos de verdad y sentía que solo servía para que su jefe lo exprimiera y su familia viviera de lo que él ganaba. Pero igual, todos los días se levantaba a la hora exacta para no perder el tren. Miró el despertador, casi se le para el alma, eran más de las 6:30. Tenía que haber salido a las 5. Estaba recontratarde. Pensó rápido. El siguiente tren, el jefe, el encargado del almacén, que ya habría ido a chismosear que no se presentó, la bronca segura, y sus padres endeudados, dependiendo de su sueldo. No podía darse el lujo de fallar. Intentó incorporarse. Normalmente hubiera apoyado las manos en el colchón, se habría sentado, se habría puesto de pie, pero ahora no tenía manos, sino esas patas delgadas que se movían desordenadas, como si cada una tuviera vida propia. Intentó sacar primero la parte de abajo del cuerpo, luego la de arriba. En cada intento se golpeaba, se enredaba entre las sábanas y el caparazón raspaba el colchón con un ruido feo. Desde el otro lado de la puerta, la voz de su madre sonó dulce. Gregorio, son las 7 menos cuarto, ¿no tenías que ir de viaje? Quiso responder, sí, ya voy, con la voz de siempre, pero lo que salió fue algo raro, palabras mezcladas con un silbido chillón, como si se hubiera tragado un pito. Sí, sí, ya me levanto, alcanzo a decir, tratando de hablar despacio para disimular. Su madre pareció tranquilizarse, pero al rato tocó su padre, con golpes más secos. Gregorio, ¿qué pasa? Y la hermana, del otro lado de otra puerta, Gregorio, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Él respondía que sí, que estaba bien, que ya iba, pero por dentro sabía que nada estaba bien. No se atrevía a abrir. Se felicitó incluso por esa costumbre desconfiada de cerrar con llave su cuarto cada noche. Menos mal, pensó, porque ¿cómo iba a dejar que su familia lo viera convertido en eso? Mientras peleaba con su propio cuerpo para salir de la cama, escuchó que alguien tocaba el timbre del departamento. La criada abrió la puerta. Gregorio reconoció la voz que entraba. Era el gerente de la empresa, su jefe en persona. Ahí sí se le vino el mundo encima. El gerente, su padre, su madre y su hermana empezaron un diálogo al otro lado de la puerta de su cuarto. Su madre lo defendía, diciendo que seguro estaba enfermo, que Gregorio era responsable, que casi nunca salía de casa y que solo pensaba en el trabajo. El gerente, más seco, empezó a tirar pullas, que si faltaba un día, que si el cobro pendiente, que si la empresa no podía confiar en alguien que no se presentaba en la mañana. Al final, exigió que Gregorio abriera la puerta. Gregorio trató de explicarse, pero cada frase le salía rara, rasposa, inhumana. Aún así, prometió que abriría. Y, con ese objetivo en mente, hizo el esfuerzo más grande de su vida. Balanceándose, empujando con sus patas descontroladas, logró tirarse de la cama al suelo. Cayó de espaldas, el caparazón amortiguó el golpe, pero se golpeó la cabeza y se quedó un rato aturdido. Luego empezó a arrastrarse hacia la puerta, resbalando sobre la alfombra, tratando de alcanzar con una de sus patitas la cerradura. Desde afuera, el gerente se impacientaba, el padre insistía, la hermana lloraba de preocupación. Al fin, después de un buen rato de maniobras torpes, Gregorio consiguió girar la llave con la boca, o lo que ahora hacía de boca, y la puerta se abrió lentamente. Lo que vieron todos fue algo que ningún ser humano
está preparado para ver. No un hijo, no un hermano, no un empleado, sino un insecto grande de caparazón brillante, patas múltiples y ojos desconocidos. Parado en el marco de la puerta, la madre soltó un grito y se desmayó. La hermana se tapó la boca con la mano, el gerente retrocedió como si hubiera visto un demonio. Solo acertó a balbucear algo y a caminar hacia atrás buscando la puerta de salida. El padre, primero paralizado, luego rojo de furia y miedo, tomó un bastón y un periódico y empezó a hacer lo único que se le ocurrió: empujar a ese bicho de vuelta al cuarto, a golpes, como si se tratara de una plaga. Gregorio trató de hablar, de decirles que era él, que no se asusten, que por favor lo escuchen, pero lo único que salía de su boca eran sonidos extraños, zumbidos, chillidos, ahogados. Sus palabras ya no tenían forma humana. Al final, acorralado por el bastón, lastimado, se metió como pudo de nuevo en la habitación. El padre cerró la puerta de un portazo. Al gerente lo sacaron casi arrastrado del departamento. Y del otro lado, Gregorio se quedó solo, jadeando, sangrando un poco por las heridas en las patas, sin entender del todo cómo su vida podía haberse volteado así, en una sola mañana. Con el tiempo, la familia se vio obligada a reorganizarlo todo. Gregorio, que era el que sostenía la casa con su sueldo, ahora era un bicho encerrado en un cuarto. El padre, que llevaba años sin trabajar, tuvo que buscar algo. Terminó de empleado en un banco, con uniforme y todo. La madre se puso a coser para afuera, tomando encargos, dejando la vista en la costura. La hermana, Grete, que hasta entonces era casi una niña sin obligaciones, consiguió trabajo en una tienda para aportar. Al principio, Grete fue la que más se preocupó por su hermano. Cada día entraba al cuarto, despacio, dejando un plato con leche y pan, pensando que eso le gustaría. Pero Gregorio, convertido en insecto, descubrió que la leche que tanto le gustaba antes ahora le daba asco. En cambio empezó a comer restos viejos, comida pasada, cáscaras. Poco a poco, Grete aprendió a llevarle lo que sí podía tragar: sobras del almuerzo, verduras marchitas, huesitos, todo tirado en un rincón para que él se arrastrara a comer cuando quisiera. Conforme pasaban los días, Gregorio se fue acostumbrando a su cuerpo nuevo. Descubrió que se sentía mejor pegado a las paredes, que podía trepar por ellas, incluso subir al techo y quedarse colgado boca abajo. Eso lo calmaba. Miraba su cuarto desde arriba y pensaba en su vida anterior: la chamba, los viajes, la deuda de los padres, la responsabilidad que lo aplastaba. Se sentía entre culpable y liberado. Ya no tenía que ir a trabajar, pero tampoco podía ayudar en nada. Era una carga, un peso muerto para todos. Un día, Grete y la madre decidieron que quizá era mejor quitar algunos muebles del cuarto para que Gregorio pudiera moverse más libremente. Grete pensaba que tal vez a su hermano insecto le gustaba trepar por las paredes y necesitaba espacio. La madre, en cambio, dudaba. Sentía que si vaciaban la habitación, estarían borrando al Gregorio humano, como si admitieran que ya no volvería. Al final, igual, empezaron. Arrastraron el aparador, movieron la mesa, se llevaron la cómoda. Cuando estaban en plena faena, Gregorio, que escuchaba todo desde la pared, se sintió desesperado. Bajó, medio enloquecido, y se abalanzó sobre el cuadro con la mujer de pieles que tenía colgado en la pared, una de las pocas cosas humanas que quedaban en su cuarto. Se pegó a la pared, cubriéndolo con su cuerpo, como si quisiera decir: esto no me lo quiten, por favor. La madre entró justo en ese momento y lo vio ahí, grande, pegado al muro. El grito que pegó fue tan fuerte que a Gregorio le atravesó el cuerpo. La madre se desplomó, desvanecida. Grete, aterrada, salió corriendo a llamar al padre. Cuando el padre volvió del trabajo, con su uniforme ajustado y su cara dura, se encontró a la madre inconsciente, a la hermana llorando y al bicho, su hijo, en medio del cuarto. Algo en él se quebró. Sin pensarlo, agarró unas manzanas que estaban sobre la mesa del comedor y se las empezó a lanzar a Gregorio una tras otra con rabia ciega. Varias manzanas lo golpearon. Una de ellas se le incrustó en el caparazón, en la espalda, y se quedó allí enterrada como una espina que no podía sacar. El dolor fue tan intenso que Gregorio se arrastró de vuelta a la oscuridad de su cuarto y ya casi no se volvió a mover igual. La herida se infectó, el cuerpo se le fue debilitando, salía menos, comía menos. La familia, cada vez más ocupada y cansada, también empezó a prestarle menos atención. Con el tiempo, la casa cambió todavía más.
Al no alcanzarles el dinero, los Samsa alquilaron uno de los cuartos a 3 inquilinos serios, bien vestidos, que exigían orden, silencio y comida regular. La casa se volvió más fría, más tensa. La madre y Grete corrían para atender a los huéspedes. El padre, rígido en su uniforme, se esforzaba por mantener cierta autoridad en su propio hogar. Gregorio se fue volviendo invisible. La puerta de su cuarto se abría cada vez menos. Muchas veces la comida se la dejaban a la rápida y nadie se fijaba si la tocaba o no. La sirvienta nueva, una mujer de pueblo ruda y sin miedo, era la única que a veces se asomaba y le decía, con una mezcla de burla y curiosidad: «Ven, bicho viejo, ven a verme». Pero para todos los demás, Gregorio era un problema que preferían no mirar de frente. Una noche, los inquilinos estaban cenando en el comedor cuando escucharon que Grete tocaba el violín. Los Samsa, nerviosos y deseosos de quedar bien, habían aceptado que la muchacha tocara para ellos, como pequeña distracción. Los huéspedes, al inicio, se mostraron indiferentes, pero poco a poco se quedaron escuchando. En ese ambiente tenso, lleno de humo y cansancio, la música salió como algo frágil pero sincero. Gregor, encerrado en su cuarto, escuchó el violín y sintió algo que hacía tiempo no sentía, una emoción limpia. Esa música lo llamó de una manera casi física. Avanzó lentamente hacia la puerta, la empujó y, sin darse cuenta de lo que hacía, se deslizó hacia el comedor. Nadie lo oía al comienzo. Él avanzaba despacio, fascinado por el sonido. No pensaba en su aspecto, no pensaba en los inquilinos, no pensaba en el miedo. Solo quería acercarse a su hermana, a su música. Se imaginó por un segundo que todavía podría ayudarla, que algún día podría trabajar otra vez solo para que ella pudiera estudiar en un conservatorio y salir de esa vida gris. Cuando por fin lo vieron, el escándalo fue inmediato. Uno de los inquilinos se puso de pie de golpe, tirando la silla hacia atrás. Los otros, indignados, preguntaron qué significaba eso, cómo era posible que lo estuvieran comiendo en una casa donde andaba suelto ese bicho asqueroso. Exigieron rescindir el contrato, amenazaron con no pagar, con denunciarlos. Grete soltó el violín y con el rostro encendido miró a su familia. El padre, la madre, todos estaban en shock. Nadie sabía qué hacer. Fue Grete quien habló primero, con una dureza que nunca antes había mostrado. «Tenemos que deshacernos de él». La madre intentó protestar, llorando, «pero es Gregorio, es nuestro hijo». No la cortó Grete, firme. Si fuera Gregorio habría entendido que no podemos más. No se comporta como él. Ese bicho nos está destruyendo la vida. Lo que ha pasado hoy con los señores es la prueba. Ya no podemos seguir así. Lo que hay ahí adentro ya no es Gregorio. Y si lo fuera, tal vez él mismo querría que dejáramos de sufrir. Cada palabra le caía a Gregorio como un peso. Él estaba ahí, escuchando todo desde el umbral, sin poder defenderse, sin poder decir, sí, sigo siendo yo. Entendió por primera vez que para su familia su existencia era solo una condena. Se dio media vuelta. Regresó a su cuarto despacio, cada pata arrastrándose como si pesara toneladas. Pensó en ellos, en el padre, que había vuelto a trabajar a la fuerza, en la madre, con su tos y sus ojos cansados, en Grete, que de niña había pasado a ser casi una mujer de golpe. Pensó en cómo todos estaban pagando el precio de algo que nadie entendía. Se acurrucó en su rincón favorito, el más oscuro, el más apartado. Apenas sentía hambre. Apenas sentía ya el dolor de la manzana enterrada en su espalda. Lo único que sentía, con claridad, era cansancio. Así está bien, pensó. Ya no los molesto, ya no estorbo. Que hagan su vida sin mí. Y en la madrugada, suavemente, casi sin ruido, dejó de respirar. Fue la sirvienta la que, al amanecer, abrió la puerta y lo encontró inmóvil. Lo miró con curiosidad, lo empujó un poco con el palo de la escoba y al ver que ya no se movía fue a contárselo, tranquila, a la familia. La reacción no fue el desgarrador llanto que uno imaginaría. Hubo alivio, hubo sí alguna lágrima, un nudo en la garganta, pero sobre todo hubo una sensación de peso levantado. El padre, la madre y Grete se miraron por primera vez en mucho tiempo sin esa sombra constante encima. Acordaron que tenían que aprovechar ese momento para cambiar de vida. Decidieron dejar ese departamento, que ahora les quedaba grande y lleno de recuerdos pesados, y buscar uno más pequeño, más barato, más manejable. Ese mismo día salieron a dar un paseo en tranvía. El sol brillaba,
era como si la ciudad tuviera otro color. La madre, cansada, se recostó un poco. El padre, ya menos rígido, miró a su hija con otros ojos. Se dio cuenta de que Grete había crecido, que ya no era la chiquilla que tocaba el violín a escondidas, sino una joven con fuerza y futuro. Comentó con la esposa, casi en voz baja, que pronto podrían pensar en buscarle un buen marido, alguien con quien hacer una vida distinta. Grete, sintiendo esas miradas, se estiró, dejó que el cuerpo se le relajara después de tantos meses de tensión. En ese pequeño gesto, sus padres vieron, con claridad, que el tiempo seguía avanzando, que la vida no se detenía. Detrás de ese tranvía que se alejaba, quedaba la historia de Gregorio Samsa, el hijo que un día se despertó convertido en insecto y descubrió demasiado tarde cuánto pesaba sostener a una familia que solo lo reconocía mientras fue útil. Su metamorfosis fue una desgracia incomprensible. La de los demás fue silenciosa. Cada uno tuvo que cambiar, empezar a trabajar, asumir su propia carga. Sin grandes discursos, sin moraleja dicha en voz alta, la vida siguió. Y en algún rincón de esa ciudad, en un departamento nuevo, más pequeño y más claro, los Samsa intentaron empezar de cero, como si todo lo anterior hubiera sido una pesadilla. Pero, como pasa siempre, algo de Gregorio, aunque nadie lo nombrara, se quedó pegado para siempre en el silencio de esa familia.